Informar, señor doctor César Montúfar, eh, ¿cuál es una especie de cobertura política, institucional y de preocupación cívica que usted va a realizar en la ciudad de La Tacunga? Esto me parece que es una premisa para que la ciudadanía atienda y entienda por qué nuestra diligencia de cobertura, si es tan amable. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia y buenos días. Lastimosamente, no estoy en La Tacunga, sino en Quito, y le comento la razón. ¿Qué pasó? Teníamos prevista para el día de hoy la versión del ex vicepresidente Jorge Glass, quien guarda prisión en la cárcel de La Tacunga, Sí. el proceso de delincuencia organizada que está abierta en investigación en la Fiscalía. Pero lastimosamente a última hora el abogado de Jorge Glass pidió un diferimiento de esta diligencia y por lo tanto la fiscal resolvió posponer esta versión, que es muy importante, sobre todo en el contexto en el que se produce. Como comentaba, es la investigación por delincuencia organizada en contra de la cúpula del Estado ecuatoriano y la firma Odebrecht, siendo que Odebrecht hasta ahora no ha sido procesada ya en ningún caso. Así es. Esta denuncia es importante porque contempla a la firma Odebrecht, a Rafael Correa, a Jorge Glass, a la cúpula de lo que fue el correísmo y los negocios que hicieron corruptos durante el gobierno pasado. Y es un poco paradójico que mientras Odebrecht ha demandado ya al Estado ecuatoriano por 184 millones por la terminación unilateral del contrato de Pascuales Cuenca, y ese proceso sí avanza y avanza rápidamente. En cambio, este otro proceso en el que Odebrecht es la denunciada por delincuencia organizada y otros delitos, se estanca y está estancado. Ya tiene casi 2 años desde que la Fiscalía abrió el caso como investigación, pero ha avanzado realmente muy poco. Hay una paradoja que no entiendo y que me parece increíble, que mientras lo de Odebrecht, la demanda, yo diría, impresentable que le hace el Estado ecuatoriano, es la justicia correísta. En cambio, la justicia que tiene que darse para Odebrecht, para que no quede en la impunidad, en cambio siempre con dilaciones, siempre con diligencias que se difieren, con versiones que no pueden darse. ¿Y cómo va usted, de alguna manera, a testimoniar y a reclamar con el derecho que le asiste de ciudadano y de actor creíble esta parte que está denunciando, que para mí tiene una gravedad importantísima, doctor Monto? Bueno, yo soy el denunciante en este caso. Claro. Presenté hace 2 años, a la que se sumaron Eduardo Valencia, Fernando Villavicencio y Byron Real, con el equipo de nuestro abogado Raúl Cabanilla, y digamos, lo que hemos pedido ya, o vamos a pedir en la mañana de hoy, es que se fije nuevamente el día y hora para esta versión y otras diligencias, ¿no? Esta no es la única que está rezagada. Creo que lo importante es tener presente, Gonzalo, que en realidad la firma Odebrecht desde el 2011 en adelante, cuando retornó al país de manera, diría, poco clara y que tiene que investigarse, llegó a contratar con el Estado ecuatoriano más de $3,000 millones. De esos $3,000 millones, 2,000 corresponden al metro de Quito, un tema que no ha sido investigado. No obstante, presentamos en Fiscalía elementos importantes que señalarían que en ese proceso también hubo corrupción. Y entonces estamos hablando de una trama enorme, contratos que superan los $3,000 millones, pero que tienen sobreprecio, y eso es muy importante conocer, Gonzalo, que superarían los $1,400 millones, es decir, lo que el Estado ecuatoriano contrató con Odebrecht. Sin embargo, hoy Odebrecht nos demanda al Estado ecuatoriano y pretende que el Estado ecuatoriano le paga esta firma, cuando en realidad el perjuicio es
enorme. Entonces, por eso es tan importante este proceso, por eso le hemos puesto tanta energía y creo que en realidad aquí se hace un llamado a la Fiscalía para que avance en esta investigación, que pasemos ya, creo que hay elementos suficientes para un fiscal, para que en realidad pueda haber un espacio y una investigación penal y un proceso penal en que esta firma tenga que realmente rendir cuentas al Estado ecuatoriano. Usted, como ex asambleísta y uno de los acusadores particulares del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en este tema calificó a esta diligencia como ciertamente crucial, ¿no? ¿Qué elementos faltan ventilarse o recordarle a la conciencia social tan derruida por tanto acontecimiento que se sucede uno a otro y hace olvidar y queda en nada, más que todo por la inexactitud que enciende la trafacía del correísmo en estos menesteres, en términos de comunicación social especialmente? Le agradezco, Gonzalo, por esta pregunta, porque realmente me parece que ese es el punto. Mire, hasta ahora los procesos por el tema de los sobornos de Odebrecht en el Ecuador se han ventilado, por un lado, en el de delincuencia, en el de asociación, entre ellos del vicepresidente Jorge Glass, sin que el Estado ecuatoriano hasta el momento haya sido reparado en un centavo. Así es. Sí, un centavo no ha sido reparado. El proceso por concusión en contra del ex contralor, en el que formalmente se fijó una reparación. En contra del contralor, perdone, ¿no se le está escuchando adecuadamente el nombre del contralor? Carlos Poli, el ex contralor Carlos Poli. Ya. Es un proceso. Y este tercero de soborno, ¿qué sabrá este Carlos Poli que los primos hermanos de sus fechorías no quieren acusarle y están todavía bien cimentados en algunas instancias judiciales y de control? Este ya es un juicio que terminó, Gonzalo, y que hubo una sentencia y se fijó una reparación, pero esa reparación hasta ahora no se ha producido. ¿A quién le falta exigir? Bueno, yo creo que ahí la Procuraduría tiene un papel importante, pues reclamando por el Estado ecuatoriano. Y en tercer lugar, Gonzalo, y esto es bien importante. Procuraduría. La Procuraduría, sí, la Procuraduría. Y en tercer lugar, Gonzalo, está el de los sobornos. En ese caso, siendo Odebrecht una de las firmas que claramente pagó a Pamela Martínez para que desde allí se distribuyeran recursos para la campaña de Alianza País. No obstante esta situación, Odebrecht no fue vinculado. Estamos hablando, Gonzalo, de delitos que tienen que ver con asociación ilícita, sobornos y concusión. Pero el delito mayor, Gonzalo, que es el que tenemos y el que se tiene que investigar, es el delito de peculado. Claro. Aquí, le decía hace un momento, Odebrecht habría afectado al Estado ecuatoriano en más o menos 1.400 millones de dólares de sobrecostos, de sobreprecios. Ese es el monto. Y esta empresa tiene la sinvergüencería de demandarnos por una cantidad menor, pero demandarnos el pago primero a nosotros. O sea, ahí está el tema. Entonces, lo que la Fiscalía tiene que investigar, lo que la Procuraduría tiene que participar, es precisamente determinando cuál es el nivel. El problema es que el procurador trabajaba antes con Odebrecht. Bueno, ahí yo creo que precisamente hay que investigar el papel del ex procurador García, Diego García, en todo este proceso. Pero a lo que voy es al meollo de su pregunta, Gonzalo, y es que en realidad, más allá de los sobornos, lo más importante tiene que ver con los sobreprecios, porque el Estado ecuatoriano terminó pagando sumas mucho mayores a aquellas con las que contrató. Y ahí está el tema. Fíjese que solamente en el metro de Quito tenemos una diferencia de más de 510 millones de dólares, solo en el tema del metro de Quito. Fíjese que en el caso de Pascuales Cuenca, el contrato,
el contrato por el cual en este momento Odebrecht ha demandado al Estado ecuatoriano por 184 millones de dólares. Tenemos un sobreprecio de aproximadamente el 150%. Entonces, ahí está el problema. De estos procesos, que sea procesado judicialmente y que entonces allí sí podamos hablar del daño que se hizo y de la reparación que de esta firma debe hacer al Estado ecuatoriano. Pero un último punto, Gonzalo, que es importante. Odebrecht dice que está en bancarrota, dice que ya no puede pagar, nos demanda y quiere que haya un cruce de cuentas. Creo que allí sí el papel del gobierno nacional también es importante, porque Odebrecht no es que vino sola, no es que ahora el problema es entre Odebrecht y el Estado ecuatoriano. Allí también tiene una participación o tuvo una participación el Estado brasileño. Fue Lula da Silva el principal protector, promotor, lobista. Con Correa. Con Correa. Por lo tanto, aquí hay una gestión, una política exterior, un tema de Estado que el gobierno nacional también tiene que emprender. No es un problema único, porque Odebrecht dice en este momento, ¿saben qué? Ya no tenemos plata, estamos en bancarrota. Y entonces el Estado ecuatoriano va a quedarse con una firma que dice estar en bancarrota y finalmente termina en la nada. Eso no puede ser así. Tiene que haber también una gestión internacional, tiene que conversarse con el gobierno brasileño. El gobierno brasileño, el Estado brasileño, hizo parte de su política exterior durante el gobierno de Lula da Silva, la promoción de ese tipo de empresas, la misma participación del Banco de Desarrollo del Brasil, porque este es un tema de Estado. Yo quiero enfatizar en esto, Gonzalo, esta estafa enorme que se hizo al Ecuador, ese específico de Odebrecht, que ahora nos demandan el Estado ecuatoriano, esta firma y Petroecuador, es un problema de Estado en que el Estado ecuatoriano, el Estado brasileño también tienen que tener una participación y tienen que involucrarse para que esto no quede en la impunidad y haya justicia en el Ecuador y haya reparación. Muchas gracias, doctor Montúfar, por habernos acompañado. Quedó en pendiente entonces este viaje a la capital del Cotopaxi. Quedó en pendiente, digo. Bueno, muchas gracias, buenos días. Las 8 en punto, ¿sí? Son las 8 en punto. Miren, señoras y señores, vamos a tratar un tema que va a tener una trascendencia de futuro para la democracia, no para nuestra cadena de radio, sino para la democracia como pieza fundamental de nuestro futuro, para el sistema democrático ecuatoriano. Estoy hablando de códigos o de cambios, de reformas al código precisamente de la democracia, donde tenemos muchas quejas y nos mantienen en sobresaltos con intencionalidades también de anticiparse, aparentemente con sabiduría criolla, a determinados elementos que pueden primar en el próximo comicio general que debe llevarse a cabo al inicio de este 2020. Así es que, señoras y señores, la asambleísta Mae Montaño, el licenciado don Andrés León, el doctor Rafael Ollarte y el señor asambleísta Fabricio Villamar van a tener la importante misión de orientarnos respecto a las ventajas, desventajas, armar una discusión no bizantina. Ojalá encontremos salidas importantes que hagan bien a la institucionalidad electoral. Hoy hablamos de cambios al Código de la Democracia con estos personajes, los tenemos en estudio, y en breve estarán aquí, en el panel fundamental de nuestra radio cadena televisada. Calidad. Innovación.